Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos transitando una semana más de cuarentena, pero creemos como hijos de Dios que debemos hacerlo con una actitud, con un espíritu de expectativa, de búsqueda del Señor. Creemos que estamos viviendo nuevos tiempos y creemos que debemos entrar en esta nueva etapa entendiendo y tratando de entender lo que el Señor se ha propuesto hacer en nosotros, en nuestra familia, en nuestro mundo. Yo te animo a que vos puedas transitar este tiempo de cuarentena con una expectativa de lo que Dios quiere hacer en esta nueva etapa de la historia, porque creemos que no todo va a ser lo mismo una vez que pase esta pandemia y queremos vivir este tiempo no con un aire de resignación, no con una actitud de fatalismo, sino que con una actitud de fe, tratando de entender qué es lo que Dios quiere hacer en medio nuestro en los próximos tiempos. Quiero compartirte acerca de el salmo que es más citado en todo el Nuevo Testamento, que es el Salmo 34. Cuando uno comienza a leer el Salmo, no debe pasar por alto el detalle del momento en el que este Salmo fue escrito. Si ustedes abren la palabra de Dios ahí en el Salmo 34, van a leer arriba de todo que se aclara que es un Salmo de David, pero que David lo escribió cuando fingió locura delante de Abimelech. Este lo echó de su presencia y David se fue. La referencia en este momento es a un momento muy difícil, a una etapa en la vida del rey David muy dura, que fue aquella en la cual, a causa de los celos del rey Saúl, él tuvo que escapar, él tuvo que huir y salir de su hogar, de su propio territorio, porque su vida corría peligro. Cuando ustedes van a la palabra de Dios, ahí en el libro de 1 Samuel, el capítulo 21, ustedes se dan cuenta que David inicia un periplo en su huida, que lo lleva en primer lugar a una localidad que se llamaba Nob. Ahí se va a encontrar con un sacerdote de nombre Ahimelech. El sacerdote se sorprende porque lo ve a David solo. Generalmente él venía acompañado de tropas, al frente de tropas, pero esta vez venía solo. Y la palabra de Dios no duda en dejar en claro que David, en este intento de escapar, comienza mintiéndole al sacerdote y le trata de hacer entender de que él está en una misión secreta de parte del rey Saúl. El sacerdote luego le da algo para comer, pero David luego le pide si no tiene algún arma, porque no tenía arma para portar, y el sacerdote le trae nada más ni nada menos que la espada de Goliat, que seguramente tiempo atrás David había consagrado a Dios luego de su victoria sobre el gigante. Presta atención a este detalle sobre la espada de Goliat, porque va a tomar importancia en los próximos tiempos en la vida de David. ¿Por qué? Porque de Nob él huye y en una decisión que no le entendemos, que nos cuesta tratar de ver de qué se trató, dice la palabra de Dios que él huyó, dice 1 Samuel 21:10, de los dominios de Saúl y llegó al pueblo de Gad, donde Aquis era rey. No entendemos esto de irse de su propia tierra para irse al territorio de los filisteos. Si ustedes me permiten, es como si alguien lo estuviera amenazando a usted y usted, para ponerse a salvo, se pone o se mete en la jaula de los leones. David se interna en territorio enemigo y va nada más ni nada menos que a la ciudad de Gad. ¿Por qué digo nada más ni nada menos que la ciudad de Gad? Porque si ustedes con sus Biblias vuelven hacia atrás, van a llegar a el momento ahí en 1 Samuel 17, cuando David enfrenta a Goliat, y se van a enterar que justamente Goliat era de esta ciudad de Gad. Pero prestemos atención al relato bíblico. Dice los versículos 11 y 12 de 1 Samuel. Los siervos de Aquis le dijeron: aquí está David, el rey de esta tierra. Este es de quien entre danzas y cantos la gente decía: Saúl mató a miles de guerreros,
pero David mató a más de 10.000. Cuando David oyó esto, presintió que había peligro y tuvo miedo de Aquis, el rey de Gat. No entendemos cuál fue la causa en la que David huye al territorio de los enemigos, pero sí nos damos cuenta que parte de su estrategia era pasar desapercibido, era entrar a la ciudad de Aquis sin que nadie se diera cuenta quién era en realidad él. El problema es que el plan de David se va a desbaratar a partir del momento, como ustedes han visto en sus Biblias, en que los generales, los líderes del ejército filisteo reconocen en David nada más ni nada menos que a aquel que han tenido varias veces en el frente de batalla. Cuando David se entera que lo han identificado, la palabra de Dios no duda en decir directamente que él tuvo miedo. Ahora, si ustedes prestan atención, David va a la ciudad justamente de Goliat, la ciudad de Gat, pero lo hace además portando la espada de Goliat. Si eso no es una provocación, no sé qué será, porque él llega a la ciudad que era de este gigante, llega portando la espada con la que le había cortado la cabeza al propio gigante, y aparte de esto, cuando ustedes escucharon recién que los filisteos recordaban las canciones que le cantaban a David las mujeres de Israel, esta canción, este estribillo, ustedes lo encuentran en 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 y 7, que se lo cantaron justamente cuando David venía de derrotar al gigante Goliat. ¿Qué decidió entonces hacer David cuando se notó descubierto? Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 21:13 que entonces cambió su comportamiento y fingió estar loco. Fingió estar loco. Queridos hermanos, el diccionario nos dice que fingir es lisa y llanamente dar a entender algo con nuestra conducta que no es cierto en nosotros. Por decirlo con otras palabras, fingir es una manera más de mentir. Es mentir con mi manera de ser o mi manera de actuar. Les resumo entonces un poco. David sale huyendo de la presencia de Saúl, pero en su periplo de huida comienza primero mintiendo al sacerdote, diciéndole que estaba en una misión secreta, luego tomando una decisión equivocada, sin consultar a Dios, y yendo a territorio enemigo. Cuando es descubierto, miente por segunda vez al fingir ser algo que no es. Este David, que viene de cometer todos estos errores, es el que cuando logra escapar del territorio filisteo finalmente escribe este Salmo 34. Creo que es muy importante tener esto en cuenta antes de leer el Salmo. ¿Por qué? Para no interpretar mal este Salmo y terminar haciendo quizás o una apología a la mentira en la vida del creyente, o argumentando acerca de la posibilidad que tenemos de hacer planes o tomar decisiones sin consultar a Dios, con los resultados desastrosos que eso puede traer a nuestras vidas. Es importantísimo entender de dónde venía David, cómo había sido librado de las manos del enemigo cuando se decide escribir este salmo, porque este salmo, es un cántico, es una oración hacia Dios, en el que el salmista quiere hablar pura y exclusivamente de Dios. Cuando uno mira este salmo, lo encuentra dividido posiblemente en 4 partes. La primera parte del Salmo 34 es de los versículos 1 al 3. Podemos decir que lo que contiene esta parte es la decisión personal del salmista de exaltar, de adorar solo a Dios. Fíjense lo que dice, se los leo, Salmo 34, voy a leer versículos 1 al 3. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Solo de Jehová haré alarde. Óiganlo y alégrense hombres humildes.
hay una clara y firme decisión por parte de David de adorar y de exaltar únicamente el nombre y la persona de Dios. El famoso versículo 2, que en nuestras versiones más populares dice: en Jehová se gloriará mi alma, en realidad lo que quiere decir es: si de algo voy a hacer alarde, dice David, es solamente de Dios. Si de algo quiero compartir y sentirme satisfecho, es única y exclusivamente de Dios. A esta previa pero firme decisión personal por parte del salmista de adorar exclusivamente a Dios, va a seguir entonces la invitación a los demás a adorar a Dios con él. Por eso ustedes van a leer en el versículo 3, proclamemos juntos, ustedes que me están escuchando, proclamen conmigo la grandeza del Señor y exaltemos unidos su nombre. Déjame que te haga una pregunta. ¿En tu hogar se percibe, se nota un espíritu de alabanza, de adoración, de gratitud a Dios? Porque si no se percibe, la solución es muy sencilla. Basta que uno en ese hogar tome la decisión personal y firme de comenzar a adorar y a exaltar a Dios. Y quizá ese uno puede ser vos. Una vez que vos tomás la decisión y comenzás a alabar y a exaltar el nombre de Dios, luego Dios te va a dar el poder y la autoridad para animar a los que están alrededor tuyos, para que se puedan sumar a tu alabanza y a tu adoración a Dios. La segunda parte del Salmo 34 va de los versículos 4 al 7. ¿Qué hace en esta parte el salmista? Bueno, justamente comparte con aquellos que quieran oírlo las razones por las cuales él ha decidido adorar a Dios. Comienza diciendo, por ejemplo, allí en el versículo 4, recurrí a Jehová y él me respondió, y él me liberó de todos mis terrores. Dos cositas para aclarar en este versículo 4. Dice literalmente, recurrí, o como dicen nuestras versiones, busqué a Dios, y él, nuestras versiones normalmente dice oyó, pero el verbo ahí es directamente respondió. Él me respondió. Ahora, ¿cómo le contestó Dios al clamor de David? Dice, liberándolo de sus terrores. Ahí no dice temor, dice terror. Habla de un temor y de un temor muy fuerte. Vivimos rodeados de personas que no solamente tienen temor, sino que algunas están aterrorizadas. Lo mejor que podemos compartirles es que hay una sola manera de ser libres de todo temor y de todo terror. Es recurriendo a aquel que nos puede traer libertad de nuestros temores y de nuestros terrores. El otro detalle que quiero llamar la atención de esta segunda parte lo encuentro en el versículo 6 de este Salmo 34, porque va a ser la única parte en medio de todo el Salmo en la que el salmista se autodescribe o se autodefine. Y fíjense cómo lo hace. Dice, este pobre hombre clamó o gritó al Señor y lo libró de todas sus angustias. Prestaron atención, va a ser la única parte en todo el Salmo en la que el salmista se autodefine. Y cuando se autodefine, se dice de sí mismo que él es un pobre hombre. Es importante tener en cuenta esto porque estamos hablando del propio rey David. Hablando de él, otra persona, hacia el final del libro de 2 Samuel, lo va a definir de esta manera. El dulce cantor de Israel, el hombre exaltado, escuche bien, y ungido por el Dios de Jacob. El dulce cantor de Israel, aquel que fue exaltado y ungido, preparado, capacitado por Dios. Cuando se define a sí mismo en este salmo, él no es más que un pobre hombre. Llegamos a un versículo en este salmo, que es el versículo 8,
que no pertenece a ninguna de las 4 partes que vamos a hablar en las que está dividido este salmo. Y es un versículo central en este salmo. Dice el versículo 8, gustad y ved que el Señor es bueno, bendecido es el hombre que en él se refugia. Prueben, traten de comprobar por ustedes mismos, dice el salmista, que Dios es bueno, que es bendecido el hombre, la mujer que en él confía. ¿Por qué decimos que este versículo es central en este salmo? Porque todo lo que el salmista va a compartir a lo largo de este salmo es con la intención luego de invitar a aquellos que lo están escuchando a poder ellos también recibir y experimentar ¿qué cosa? La bondad de Dios, que es el tema central de este salmo. Este salmo habla no de las virtudes de David, no de la capacidad de David para escapar, no de lo buen rey que fue David, habla de Dios, habla de la bondad de Dios. En la Biblia ustedes tienen, no en muchas ocasiones, pero sí en varias, definiciones breves, sencillas, pero profundas, tratando de describir quién es Dios o qué es Dios. Una, por ejemplo, está en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Otra la tienen en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que dice, el Señor es fiel. Y una tercera ocasión la tenemos en este salmo, cuando se dice lisa y llanamente, Dios es bueno. Hermanos, hay que poder entender que la bondad de Dios es el gran tema detrás de este salmo, que tiene como tercera parte los versículos 9 al 14, donde el salmista lo que hace en esta tercera parte es invitar a temer a Dios. El temor a Dios, hermanos, es la actitud de una persona que reconoce el poder y la condición superior de Dios. Y en consecuencia lo reverencia y le rinde el debido respeto. Quizá lo que más nos choque de esta tercera parte son los versículos 11 al 14. ¿Por qué lo digo? Dice el salmista ahí, vengan hijos míos, escúchenme, voy a enseñarles a temer al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca diga mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Nos chocan en especial los versículos 12 y 13 de este salmo, en los que el salmista dice, ¿quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Yo te voy a compartir cuál es el secreto. Refrena tu lengua de hablar mal y no digan mentiras tus labios. Ahora bien, conociendo las circunstancias en las que David había estado, lo que había hecho, cuando él nos trata de aconsejar a que nuestras lenguas no digan mentira, uno puede reaccionar, enojarse y decir, ¿cómo, con qué autoridad esta persona me quiere tratar a mí de enseñar o aconsejar que no es conveniente decir mentira? Ahora, antes de que se enojen, presten atención bien a lo que dice el salmista previo a este consejo. Les dice, ¿ustedes quieren vivir mucho tiempo? ¿Ustedes quieren gozar de la vida? Y es importante esto porque si hubiera tenido un poco más de espacio, el salmista quizás hubiera dicho, ¿quieren una larga vida? Bueno, no mientan, porque yo por mentir casi muero antes de tiempo en territorio de los filisteos. ¿Quieren gozar de la vida? No mientan, porque por mentir yo pasé uno de los momentos más difíciles de mi vida. Entonces, aquel que viene de cometer este error y que no lo oculta, no lo disimula, sino que lo comparte, es el mismo que luego nos dice, no hagan lo mismo que yo hice si quieren pasarla mejor que lo que yo la pasé. Entonces,
Esto es importante porque, como hemos dicho más de una ocasión, la Biblia no nos presenta próceres. La Biblia nos presenta hombres y mujeres como usted o como yo, con errores, con defectos, con aciertos y con virtudes. Déjenme compartir esta cuarta y última parte del Salmo 34, donde el salmista, desde los versículos 15 al 22, lo que trata de hacer es aclarar la relación de Dios, por un lado con los justos, con las personas justas, y por otro lado con la gente mala. Para que tengan una idea de lo que tratan de expresar todos estos versículos, déjenme leerles solamente los versículos 15 y 16, en los que David escribe: el Señor no aparta sus ojos de los justos, sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Una y otra vez, a lo largo de esta última parte, Dios trata de manifestarse como alguien que se relaciona de una manera con la gente justa y de otra manera completamente opuesta con los que hacen el mal. Pero déjenme prestar atención a un detalle. Hoy les decía que en el versículo 6 era la única ocasión en todo el Salmo en la cual el salmista se autodefine, ¿se acuerdan? Se autodescribe y lo hace como un pobre hombre. Se lo repaso este versículo, dice: este pobre hombre, dice David hablando de él, gritó al Señor, clamó al Señor y lo libró de todas sus angustias. Ahora presten atención a cómo se refiere el mismo salmista, refiriéndose a los justos en el versículo 17. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cuando ustedes comparan el versículo 6 con el 17, encuentran una fraseología semejante, ideas semejantes. Tanto el salmista como el justo son gente que se caracteriza por clamar a Dios. Tanto el salmista como el justo, ambos han experimentado que Dios es capaz de librarlo de todas sus angustias. Esto me lleva a mí a suponer de que el salmista, más allá de lo que había vivido, más allá de haber experimentado el resultado de sus errores, él no por ello no dejaba de considerarse una persona justa. Ahora, antes que se vuelvan a enojar con el salmista, déjenme aclararle que, según la palabra de Dios, justo no es el perfecto. Justo no es la persona que nunca se equivoca, que nunca dice una palabra fuera de lugar, que nunca pierde los estribos. Justa, según la palabra de Dios, es alguien que es mayormente alguien leal a Dios, es alguien que respeta y venera a Dios. Todo lo contrario, el malo, según se define acá en el versículo 16, es el que o los que hacen el mal. Ustedes saben que en el castellano hay una forma verbal que se llama el participio. El participio es cuando el verbo, por ser una acción reiterada y acostumbrada en alguien, termina funcionando como un adjetivo, como una calificación de esa persona. Por ejemplo, usted puede hablar de alguien mentiroso o puede definirlo a esa misma persona como el que miente. Esto significa que miente en forma recurrente, una y otra vez. Acá cuando se define a la persona mala, se define a la persona que hace el mal, o sea, una persona que se caracteriza por constantemente dar la espalda a Dios y por constantemente hacer lo que a Dios no le agrada. ¿David venía de mentir? Sí, venía de mentir. ¿David venía de equivocarse en sus planes personales por no haber consultado a Dios? Es así. David viene de engañar con su comportamiento a otros, pero al tiempo de escribir este salmo, y más allá de considerarse un pobre hombre, y más allá de admitir que tuvo momentos de terror, de angustia y de aflicción, como describe todo este salmo, David no por ello deja de considerarse alguien justo, porque es alguien que es leal a Dios, alguien que trata de respetar y venerar a Dios.
¿Por qué razón él, más allá de todos sus fracasos, se puede considerar alguien justo? Bueno, lo termina explicando justo en el último versículo de este salmo, el versículo 22, donde el salmista escribe: el Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados los que confían en él. Cuando acá se traduce rescatar, la palabra o el verbo es redimir. Y cuando hablamos de redimir, ustedes recordarán que es rescatar pagando un precio. El salmista se puede considerar justo porque hay alguien que es Dios que lo ha rescatado de sus errores, de sus pecados, de una vida sin sentido. Y es alguien que ya ha pagado el precio y el castigo de esos errores. Eso significa que Dios lo ha redimido, que Dios lo ha rescatado. ¿Y con quién lo hace? Y qué precioso esto. Recién hablamos de un participio que definía a las personas malas, los que hacen el mal. Pero este salmo termina con otro participio, y ese otro participio son los que confían en él. Sin duda que este tiempo de encierro, este tiempo de cuarentena, puede sacar de nosotros, o está sacando de nosotros, lo mejor y también lo peor en nuestras relaciones interpersonales. En este tiempo de cuarentena podemos haber estado acumulando virtudes y demostrándola, o defectos. ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo has transcurrido esta semana? ¿Has acumulado aciertos o has sumado errores de los cuales querés arrepentirte? Creo que más que nunca este Salmo 34 cobra valor e importancia ante nuestros ojos. ¿Saben por qué? Porque habla de la bondad de Dios. Y algo que no les dije aún de la bondad de Dios es que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la bondad de Dios, cuando se afirmaba la bondad de Dios, se le agregaba al lado una segunda verdad de Dios. Ambas definiciones eran el lema fundamental de la adoración del pueblo de Dios a su Dios. Y estas dos definiciones, por ejemplo, lo encontramos entre otros lugares en el Salmo 107, versículo 1, donde dice: alabemos al Señor, porque Él es bueno, y luego agrega: porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y en este tiempo yo te animo a vos a aferrarte y a afirmarte nuevamente en la bondad de Dios. Hablábamos de que la bondad de Dios brilla en la noche de nuestros fracasos. Quizás esta ha sido una semana oscura en tu vida a causa de tus errores, de tus fracasos, de cosas que hiciste a otras personas y de las que te lamentás. En este tiempo en el que quizás te sentís fracasado como hijo de Dios, yo te animo a que te vuelvas a abrazar a este Dios que es un Dios bueno y cuya misericordia es para siempre. A este Dios bueno yo quiero orar, si me permitís, en este momento. Padre Dios, reconocemos y nos ponemos de acuerdo como pueblo tuyo en confesar que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias porque nuestra vida da testimonio de cómo tu bondad y tu misericordia nos ha alcanzado una y otra vez y nos ha perdonado y nos ha confrontado con nuestra propia realidad y con nuestros fracasos. Pero tu tierno amor, Señor, nos muestra de que tú nos sigues amando, de que tú nos perdonas y que aún en medio de la noche de nuestros fracasos es cuando tu bondad más brilla. Señor, que cada uno de mis hermanos que me están escuchando puedan volverse a abrazar a ti, que eres un Dios bueno, cuya misericordia es para siempre. Señor, queremos, como el salmista que escribió este salmo, dedicarnos a exaltarte solamente a ti,
a declarar que tú eres un Dios bueno. Señor, ayúdanos en esta semana. Derrama en nuestros corazones, en nuestros hogares, un espíritu de alabanza y de adoración a ti. Que tú seas el único exaltado por nuestra lengua y por nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y no podemos terminar este mensaje sobre este salmo sin animarnos unos a otros a alabar juntos a Dios. Así que yo te animo que una vez terminado este mensaje, ustedes como familia donde se encuentran puedan tener un tiempo de alabanza exclusiva, de adoración solamente destinada a este Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia. Que Dios nos